Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con este cuenco tibetano. Es nuevo, ¿vale, corazón? Tú solamente déjate llevar, toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. No sé por qué siento un Libra y otro Virgo muy fuerte. Empezamos, sacerdote, sacerdotisa. Muy bien. Es muy curioso porque cuando he hecho lo que es el juego del cuenco, es como que escuchara que una persona se queja, Virgo. No sé si a lo mejor de repente tú estás pasando por problemas de salud, puede ser el caso. A lo mejor estás teniendo molestias, cariño, porque he sentido como que alguien se queja. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido Virgo, es como que tú, luego de pensar, reflexionar, meditar, llegas a la conclusión, Virgo, que no vas a lograr nada estando lamentándote. Siento que vas a empezar a tomar, como se dice, el toro por los cuernos. Siento, mi querido Virgo, que vas a sacar fuerzas de donde no hay, pero tú estás dispuesto y dispuesta a salir adelante, Virgo. Es como que me dice Richard, no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla, voy a insistir. Y me encanta esto, Virgo, me encanta porque estamos descubriendo a un Virgo diferente, porque estamos descubriendo a un Virgo, cariño, que dice Richard, basta ya de sufrir, basta ya de lamentarse. Siento que puedo dar más en esta vida, en este mundo. Y así es, Virgo. Así es. Tú puedes dar más en esta vida, en este tiempo, a este mundo, Virgo. Siento es como que te hubiera caído un rayo y te hubieras recargado de energía, Virgo. Como que no eres el Virgo de repente de días anteriores en las cuales de repente has estado un poco triste, un poco asustado, asustada. No, ahora estás, pero con esa energía de querer comerte el mundo, Virgo. Como que van a decir, ahora sí van a conocer quién realmente soy yo. Ahora sí van a ver cuál es mi carácter. Estás cambiado, cambiada, renovado, renovada, Virgo. Eres una persona diferente, corazón. Diferente. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del As de Bastos.
Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí parece que hubiera pasado lo que es una gran batalla. Parece como si hubiera habido lo que es un gran incendio. Ha arrasado con todo, Virgo, y solamente hay un pequeño tronco y encima hay un cuervo, y ese cuervo, cariño, está como herido. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hay una frase que dice, en la guerra y en las enfermedades es cuando realmente conocemos a los que se van a quedar con nosotros, Virgo. Siento que muchos de ustedes, Virgo, es como que me dijera Richard, en mis peores momentos, cuando yo pensaba que iba a recibir una ayuda, una palabra de aliento de ellos o de ellas, simplemente se apartaron de mi vida. Siento que esta situación, mi querido Virgo, te causó una gran decepción. Pero siento, mi querido Virgo, que tú vas a resurgir como el ave fénix o estás resurgiendo como el ave fénix y dices, tengo que continuar. Es como que, como dice en esa frase mi sacerdote, mi sacerdotisa, no hay mal que por bien venga. Es como que te has quitado esa venda de los ojos, cariño, y es como que a ellos le hubieras quitado esa careta, porque aparentemente parecía que todo era perfecto. Virgo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mi brother, mi causa, mi uña y mugre. Pero ahora cuando tú estás mal, ahora cuando tú necesitas quizás una palabra de aliento, una ayuda, cariño, ellos simplemente ya no te conocen. ¿Por qué? Porque ya no los sirves. Porque ya no los sirves, Virgo. Pero tú le vas a demostrar algo muy importante. Que tú, cariño, tienes fuerza, tienes valor, tienes carácter, que tú vas a salir adelante, Virgo. Porque esta carta nos habla de un personaje que se siente solo, sola, pero sin embargo vas a desplegar tus alas y vas a buscar tu camino. No todo está perdido, Virgo. Aunque te haya llevado lo que es una decepción, aunque a lo mejor de repente en este momento te sientas solo, te sientas sola, no todo está perdido, Virgo. Muy bien. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos. Mi querido Virgo, signos. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, Virgo. Le vas a demostrar a todos, cariño, de qué palo tú estás hecho. Se van a tragar, cariño, sus palabras. Porque siento que inclusive te han ofendido, Virgo. Pero no van a poder contigo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. No van a poder contigo. La letra X, la letra C, la letra N, la letra H, la letra U y la letra O. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tus arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, consuelo, escucha. El arcángel Azrael. Estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. ¿Sabes qué te dice Virgo? Si tú en estos momentos, mi sacerdote, mi sacerdotisa, sientes que el mundo entero te ha dado lo que es la espalda, esta carta te dice, Virgo, tú no estás solo, tú no estás sola. Pídeme para poder ayudarte. Recuerda, cariño, que tus seres de luz no intervienen si tú no das permiso, porque todo es libre albedrío, Virgo. Si en estos momentos, mi querido Virgo, sientes que la soledad te envuelve, sientes que la tristeza te envuelve, tú no estás solo, tú no estás sola, Virgo. Hay un ser de luz que te acompaña, hay un ángel que te acompaña, Dios te acompaña, yo te acompaño, Virgo. Ese es el mensaje que te entrega este arcángel, el arcángel Azrael, Virgo. Sonríe. Sonríe, corazón, porque hay algo especial que te acompaña. Y pide. El que no llora, no mama, mi querido Virgo. Pide, corazón. Vamos a ver, cariño,
Ve, ¿por qué te digo? Porque esta carta de soledad. Y aquí el arcángel te está diciendo, pide que te voy a acompañar, mi querido Virgo. Ese es amor bueno, ese es amor puro, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Virgo, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta del 4 de bastos. Me sale la carta, cariño, del 5 de bastos. Te duele mucho la indiferencia de una persona. Pero a pesar que te duele mucho su indiferencia, mi querido Virgo, tú te preguntas si esta persona te recuerda. Tú te preguntas si esta persona es feliz. Tú te preguntas, cariño, si algún día el destino se va a encargar de que vosotros dos vuelvan a coincidir otra vez. No veo maldad en tu corazón. No es que tú de repente estés diciendo, espero que le vaya mal, espero que le llegue el karma, espero que nunca sea feliz. No, no siento esto, Virgo, con ustedes. Pero sí te gustaría saber de ellos o de ellas. Pero en estos momentos, cariño, es como que no solamente esta situación te incluye a ti y a esta persona. Es como que existen terceras personas que influyen, quizás lo que es en la decisión o en el acercamiento entre ustedes. Hay alguien que decide por él, hay alguien que decide por ella. ¿Por qué? Aquí, corazón, te gustaría saber algo de este personaje. Y estás vestido de blanco. Entonces tus deseos son buenos, no son malos, Virgo. Pero aquí hay dos personajes que están separados, no se miran. A lo mejor, mi querido Virgo, puede ser que inclusive tú lo tienes cerca. A lo mejor me dice Richard, somos vecinos, o vivimos en el mismo bloque, o somos del mismo barrio, de la misma ciudad, del pueblo. Pero parece, cariño, que le separa a ustedes continentes. No te mira, te desvía la mirada, Virgo. Intenta no coincidir contigo. O si de repente vosotros coinciden, te ignora, Virgo. Siento que te ignora. Pero aún así, mi querido Virgo, tú no tienes maldad en tu corazón. ¿Te gustaría de repente una explicación? ¿Te gustaría de repente que te diga qué es lo que ha pasado? Porque hay un grupo de ustedes que inclusive no entiende qué es lo que ha pasado aquí. A lo mejor me dice Richard, todo marchaba bien y de la noche a la mañana simplemente un día desconectó. Un día dejó de llamarme, de escribirme. He intentado preguntar, pero me tiene bloqueada por todos los medios. He coincidido con esta persona, pero me levanta la cabeza, no me mira. Tranquilo, Virgo. Tranquilo, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un amigo, puede ser el trabajo, puede ser la familia. ¿Has notado un cambio en una persona, Virgo? ¿O estás notando lo que es un cambio en una persona? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del carro y tenemos lo que es la carta del emperador. A veces hay un grupo de ustedes que quizás me dice Richard, cada vez que yo sueño con esta persona, sueño que estamos discutiendo. O cada vez que yo sueño con ellos, no sé qué pasa, que al día siguiente tengo problemas. Al día siguiente pasa algo. Esto es algo muy curioso porque no solamente te pasa a ti, a mí también me pasa. Cada vez que yo sueño con una persona X, hay una persona cercana, esa semana me pasa algo, o esa semana es un desastre. Y mira que yo ni pienso, yo trato de ser positivo, pero no sé qué pasa, que algo pasa. Entonces, mi querido Virgo, siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, cada vez que yo sueño con esa persona o me cruzo con esa persona, algo me pasa. Recuerda que no todo tiene que ser brujería. A lo mejor esta persona tiene mala energía, mala vibra,
o simplemente tú, cariño, te sugestionas y estás pensando mucho y al final el universo pues te da esto. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo, te va a dar lo que tú estás pensando. Entonces tienes que cambiar el chip. Si tú sabes que cada vez que te encuentras con esta persona te pasa algo, automáticamente, cariño, te haces la limpieza del huevo, que está lo que es en mi canal. O simplemente cuéntalo lo que es en el fuego, en el agua. Me he encontrado con Pepito, con la Lupe. Quiero que mañana mi día sea perfecto. Ya está. O visualiza, cariño, que mañana tu día va a ser perfecto. Y si por X motivo me dice Richard, da la casualidad que a veces me toca saludarlo, pues busca un jardín, tierra húmeda, cariño, con las manos abiertas lo pones en el suelo para que descargue toda su mala vibra. O abraza un árbol, Virgo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, abraza un árbol, cariño. Porque siento que te topas con una persona que a lo mejor este chico o esta chica, este señor, esta señora no tiene culpa, cariño. Simplemente que tiene algo que arrastra, que te afecta a ti. Voy a tomar mi agüita. Puede ser, Virgo, que no tiene culpa. Te has puesto a preguntar, a lo mejor este chico, como te vuelvo a decir, esta persona no tiene culpa. A lo mejor arrastra energía de su vida, problemas, y no viene con la intención de saludarte. Y a lo mejor no conoce ni cómo funcionan las energías. Te abraza y algo malo pasa en tu vida. Entonces, haz lo que te he enseñado, Virgo. Vamos a ver, corazón, qué mensaje te entrega las cartas de las manifestaciones, Virgo. ¿Qué mensaje te entrega las cartas de las manifestaciones? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hashtag 2, lectura bonus. Escucha. Tener fe, Virgo, tener fe. ¿Te acuerdas lo que te ha dicho el arcángel? El arcángel Azrael, estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Y el mensaje dice tener fe. Otra cosa, uy por Dios, se me escarapeló el cuerpo. Hay alguien que me ha tocado atrás, aquí en la espalda, cariño. No sé si a lo mejor de repente hay una persona que siempre jugaba contigo y te tocaba por atrás. Ya no está en este plano, ¿vale? Ya no está en esta tierra, pero siempre le gustaba como chocar su dedo en tu espalda, Virgo. Le gustaba esto. No sé por qué siento, Virgo, que quiere hablar, pero vamos a entregarte el mensaje primero de las cartas de las manifestaciones. Dice, tener fe. El miedo es poner tu confianza en lo malo. La fe es confiar en lo bueno. Esto, mi querido Virgo, me ha dicho Juan o José. No sé qué tiene que ver para ti, Juan o José. Esta carta, mi querido Virgo, cuando tú recuerda que el miedo es nuestro peor enemigo. Cuando tú, mi querido Virgo, estás constantemente pensando a que mañana te va a ir mal, pues te va mal, cariño. Pero si tu corazón todos los días dices, gracias Dios, gracias universo, por un día más de vida que me das, gracias por esta oportunidad, gracias por el amor, gracias por mi vida, gracias por mi salud. Yo tengo fe que las cosas me van a ir bien, todo funciona bien, mi querido Virgo. Entonces, corazón, cambia el chip. Tienes que cambiar el chip, Virgo. No pienses en positivo, no te vayas al extremo. Piensa en positivo, cariño. No pienses en lo negativo, perdón. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Me emociono contigo. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Virgo. Opción 2. La carta de la fuerza es un sí, Leo, cariño. Vamos a canalizar. Porque me está tocando aquí, me está tocando aquí, me está tocando aquí, cariño. Es una persona que le gustaba jugar mucho. Le gustaba tocar, cariño, con los dedos. A ver. No sé qué tiene que ver el nombre de María. Empezamos, Virgo.
Esta persona, esta persona era muy juguetón, hacía broma, porque ¿sabes qué ha dicho Virgo? Dile que se suscriba, corazón. Dile que se suscriba, me ha dicho. Una persona muy coqueta, muy juguetón, muy juguetona, ¿vale? Dile que se suscriba. A ver, te lo digo en serio. No, Richard, lo estás diciendo para suscribirme. No, es que eso es lo que me ha dicho. Dile que se suscriba. Una persona muy coqueto, muy juguetón, cariño, muy juguetona. Me dice, dile que para, para ellos, cariño, tú siempre has sido su niño, su niña. Tú siempre has sido muy especial para ellos. No sé por qué me enseña una sortija. No sé si tú tienes una sortija o una joya de esta persona. Soy su papá, me dice también. Soy su papá, me está diciendo Virgo. Me dice, dile a mi hijo que se cuide. Dile a mi hijo que se cuide, me dice también, ¿vale? No sé por qué me muestra rostros de monos, de primates. No sé si a lo mejor de repente le gustaba, como es una persona muy juguetón, muy juguetona, le gustaba de repente imitar cariño a los monos, a los primates, o de repente cariño, yo qué sé, le encantaba quizás mirar videos de monos, de primates. Puede ser, Virgo. Hay una mujer de piel muy blanca, muy blanca. Parece inclusive como si fuera japonesa, coreana, china, cariño. De piel muy blanca, cabello negro. Esta mujer, mi querido Virgo, cada vez que sonríe, se lo hace como huequitos aquí, en los costados, en la mejilla. Puede ser familia, puede ser un conocido, una conocida, pero se lo hacía huequitos aquí, en la mejilla, Virgo. No sé a quién de ustedes, es como si hubiera habido algún tipo de arresto. No sé si a lo mejor la persona que te interesa, cariño, ha habido un arresto, me dice. Están arrestados, me ha dicho. No sé. O de repente tú quieres que una persona pague algo. Voy a continuar. El nombre de Manuel, de Miguel, un nombre como Florencia o Flor, cariño, ha querido decir algo, pero no lo he entendido. A ver. Es muy curioso porque, vale, veo unos ojos claros también. Alguien de su familia tenía ojos claros, Virgo. Es muy curioso porque no habla, hay una energía que no habla, pero sí me hace escuchar sonidos como cuando van cayendo rocas, o puede ser también, cariño, carro. No sé si a lo mejor esta persona trabajaba quizás como mecánico, mecánica también, o de repente manejaba un coche,
o algo relacionado con la mina, o hubo un accidente con rocas. Un accidente con rocas, Virgo. Dice que por favor te cuides. Dice por favor, mi querido Virgo, que intentes estar tranquila, que intentes estar tranquilo, que todo se va a calmar, dice. Todo va a mejorar, mi querido Virgo. Es muy curioso, Virgo. Dime si quieres que siga canalizando con este cuenco, porque hay cosas que quieren decirte, cariño. Me sale la carta del Rey de Bastos. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. Hay una persona que estaba un poco enojado contigo o enojada. Ha bajado la guardia. Vas a tener un encuentro con una persona que está un poco resentido o resentida contigo. Leo, Sagitario, Aries. Cabello rapado. Puede ser que está muy bronceado o es moreno o morena. Tatuajes. Ojos claros, cariño. La carta del As de Copas. Siento, mi querido Virgo, que te viene una reconciliación, posiblemente con una persona que actualmente ustedes no están teniendo buena comunicación. Solteros y solteras también. Viene una persona con mucho carácter, pero que se enamora de ustedes. Puede ser de elemento fuego también. Puede ser que esta persona venga de una isla o simplemente vive en un lugar donde el terreno es un poco árido, Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besote. Te quiero, Virgo, ¿vale? Voy a hacerte más lectura bonus. Te lo mereces. Siento que hay algo superior que quiere entregar tu mensaje. Siento que tengo que canalizar más tiempo, pero lo voy a hacer en la próxima lectura bonus, te lo prometo, Virgo. ¿Vale, cariño? Te quiero. Un besito. Siento que vas a recuperar tu poder, cariño. Todo el mundo te va a admirar, todo el mundo ni te va a reconocer, porque ahora, mi querido Virgo, vas a ser diferente, vas a ser fuerte, vas a ser valiente, vas a llegar lejos. Te quiero. Gracias, corazón.